Hola, buenas. Esta vez vamos a ver cómo se puede colocar el ojo que hicimos antes, sí, el ojo protésico en la frente, en este caso. Primero aplicamos la base. En este caso yo utilizo una base más clara que el color de mi piel, que soy casi una radiografía andante de lo blanco que soy, como se puede ver, qué blanco que soy. Después hacemos el contouring, nada, normal y corriente, como si estuviésemos haciendo un maquillaje normal. Una vez difuminamos el contouring, para que se note ahí nuestros huesos, nuestros pómulos, nuestros todos, pues aplicaremos los polvos sueltos. Los polvos translúcidos para fijar el maquillaje. Una vez hemos fijado el maquillaje, aplicaremos un poquitito de látex en la frente y látex en la prótesis que acabamos de realizar, y tan solo la tenemos que posicionar. Una vez esté posicionada alrededor de los bordes, iremos dando látex para que no se note la diferencia entre el látex, entre la prótesis y nuestra piel, así que podemos aplicar varias capas de látex hasta que quede más o menos a nuestro gusto. Y así de sencillo se coloca una prótesis de látex, no tiene más ciencia. Ahora hay que dejarlo secar más o menos por unos 5 minutos. También voy a tapar la ceja, porque en este caso voy a hacer una ceja nueva. ¿Por qué? Porque ya tengo el ojo ahí, pues necesito subir un poco la ceja. ¿Cómo? Pues como siempre, aplicamos pegamento, peinamos bien la ceja y después aplicamos polvos sueltos hasta que quede bien pegadita, bien sellada la ceja. Encima tan solo tendríamos que aplicar la base de maquillaje y listo, eso. Esperar 5 minutos a que seque el látex para seguir con nuestro maquillaje. Una vez hayan pasado esos 5 minutos, voy a utilizar estos polvos, el Solar Flare de BH. Tiene unos colores, la verdad es que metalizados bastante bonitos. Como se pueden ver aquí, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Ya los tengo ya bastante machacados. Empezaré con el contouring de la nariz, es decir, voy a hacer la nariz un poco más estrecha en un color dorado. Y en un dorado más claro daré en el párpado movible, porque voy a subir la ceja al menos medio centímetro hacia arriba. En el borde daré un poquitito más de oscuro para hacer el double crease. Y por el lagrimal igual, es decir, perdón, por el rabillo del ojo igual, porque voy a extender el ojo. También daré en el hueso de la mejilla. Si se fijan, más o menos esto es lo que estoy haciendo. Ahora podemos darle maquillaje a nuestra prótesis, igual que el resto de la cara. Una base, y una vez le hemos aplicado esa base, polvos sueltos, y una vez hemos aplicado los polvos sueltos, quitamos el exceso para que no nos quede mucho, obviamente, y podemos seguirlo maquillando de forma normal. Ahora, como el tono predominante es el naranja, lo voy a dar en las aletas de la nariz, en los bordes de los ojos, inicio de la boca. Haré la nueva ceja, como les dije, yo la voy a subir a más o menos medio centímetro. Así que empezamos a definir nuestras cejas. Ya eso es al gusto de cada uno. Insisto, esto es una guía, no es la Biblia. Así que como guía está bastante bien. Eso, hacemos la ceja y tenemos que procurar que ambas cejas, a ser posible, queden iguales, por favor. Dos cejas iguales. Vale, seguimos aplicando el color predominante, que es el color naranja, que como verán también lo utilizaré en agua color. Y definiré por dónde va a ir el agua color, que es, voy a llorar pues color naranja, porque voy a hacer una calabaza que acaba de explotar, o por lo menos esa es la interpretación que yo le voy a dar. Ya pueden ver parte del maquillaje hecho. Aplicamos un poquitito de rojo para que resalte más ese double crease. Y ya por fin vamos a empezar a aplicar el agua color, en este caso naranja, de la casa Grima. Así que voy a aplicar un montón de lágrimas en el ojo, en la boca. Estoy llorando porquería de calabaza. ¿Ven por qué apliqué el naranja por el borde de la boca? También en ese ojo que nos acaba de salir, un tercer ojo, es el tercer ojo de Halloween. Y también podemos aplicar pues purpurinas, rojos,
ya eso es irle añadiendo las cosas que más o menos queden a nuestro gusto. Yo en este caso añadir puntos, purpurina y nada, un poquitito más de decoración y realmente tendríamos un maquillaje de Halloween bastante vistoso. Ahora un pequeño cambio, un poquitito de purpurina. Y aquí está nuestro maquillaje de Halloween. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban, que le den al like. Y oye, que nos vemos en el siguiente tutorial acerca de prótesis de látex.